Creed en sus profetas. Viernes 11 de agosto 2023. Salmos 97. Manifestación del Rey de Gloria. El Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nube y oscuridad hay alrededor de él. La justicia y el derecho son el fundamento de su trono. El fuego avanza delante de él y abraza a sus enemigos en derredor. Sus relámpagos alumbran el mundo. La tierra mira y se estremece. Delante del Señor los montes se derriten como cera, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anuncian su justicia y todos los pueblos ven su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Todos los dioses póstrense ante él. Sión escuchó y se alegró. Las hijas de Judá se regocijarán a causa de tus juicios, oh Señor. Porque tú, oh Señor, eres supremo sobre toda la tierra, eres muy enaltecido sobre todos los dioses. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Él guarda la vida de sus fieles, los libra de manos de los impíos. La luz está sembrada para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Alégrense, oh justos, en el Señor, celebren la memoria de su santidad. El conflicto de los siglos, capítulo 23, profecías cumplidas. Algunos que habían tenido mucha confianza quedaron tan hondamente heridos en su orgullo que hubiesen querido huir del mundo. Como Jonás, se quejaban de Dios y habrían preferido la muerte a la vida. Los que habían fundado su fe en opiniones ajenas y no en la palabra de Dios estaban listos para cambiar otra vez de parecer. Los burladores atrajeron a sus filas a los débiles y cobardes, y todos estos convinieron en declarar que ya no podía haber temor ni expectación. El tiempo había pasado, el Señor no había venido y el mundo podría subsistir como antes, miles de años. Los creyentes fervientes y sinceros lo habían abandonado todo por Cristo y habían gozado de su presencia como nunca antes. Creían haber dado su último aviso al mundo y esperando ser recibidos pronto en la sociedad de su divino Maestro y de los ángeles celestiales, se habían separado en su mayor parte de los que no habían recibido el mensaje. Habían orado con gran fervor: ven, Señor Jesús, y ven presto, pero no vino. Reasumir entonces la pesada carga de los cuidados y perplejidades de la vida y soportar las afrentas y escarnios del mundo constituía una dura prueba para su fe y paciencia. Con todo, este contratiempo no era tan grande como el que experimentaran los discípulos cuando el primer advenimiento de Cristo. Cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, sus discípulos creían que estaba a punto de subir al trono de David y de libertar a Israel de sus opresores. Llenos de esperanza y de gozo anticipado, rivalizaban unos con otros en tributar honor a su rey. Muchos tendían sus ropas como alfombra en su camino y esparcían ante él palmas frondosas. En su gozo y entusiasmo unían sus voces a la alegre aclamación: «Hosana al Hijo de David». Cuando los fariseos, incomodados y airados por esta explosión de regocijo, expresaron el deseo de que Jesús censurara a sus discípulos, él contestó: «Si estos callaren, las piedras clamarán». Lucas 19:40. Las profecías deben cumplirse. Los discípulos estaban cumpliendo el propósito de Dios. Sin embargo, un duro contratiempo les estaba reservado. Pocos días pasaron antes que fueran testigos de la muerte atroz del Salvador y de su sepultura. Su expectación no se había realizado y sus esperanzas murieron con Jesús. Fue tan solo cuando su Salvador hubo salido triunfante del sepulcro cuando pudieron darse cuenta de que todo había sido predicho por la profecía y de que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de entre los muertos. Hechos 17:3. 500 años antes, el Señor había declarado por boca del profeta Zacarías: «Regocíjate en gran manera, oh hija de Sión. Rompen aclamaciones, oh hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde, y cabalgando sobre un asno, es decir, sobre un pollino, hijo de asna». Zacarías 9:9. Si los discípulos se hubiesen dado cuenta de que Cristo iba al encuentro del juicio y de la muerte, no habrían podido cumplir esta profecía. Del mismo modo, Miller y sus compañeros cumplieron la profecía y proclamaron un mensaje que la inspiración había predicho que iba a ser dado al mundo, pero que ellos no hubieran podido dar si hubiesen entendido por completo las profecías que indicaban su contratiempo y que presentaban otro mensaje que debía ser predicado a todas las naciones
antes de la venida del Señor. Los mensajes del primer ángel y del segundo fueron proclamados en su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios se había propuesto cumplir por medio de ellos. El mundo había estado observando y creía que todo el sistema adventista sería abandonado en caso de que pasase el tiempo sin que Cristo viniese. Pero aunque muchos, al ser muy tentados, abandonaron su fe, hubo algunos que permanecieron firmes. Los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad, el examen del corazón, la renunciación al mundo y la reforma de la vida que habían acompañado la obra, probaban que ésta era de Dios. No se atrevían a negar que el poder del Espíritu Santo hubiera acompañado la predicación del segundo advenimiento, y no podían descubrir error alguno en el cómputo de los periodos proféticos. Los más hábiles de sus adversarios no habían logrado echar por tierra su sistema de interpretación profética. Sin pruebas bíblicas, no podían consentir en abandonar posiciones que habían sido alcanzadas, merced a la oración y a un estudio formal de las Escrituras, por inteligencias alumbradas por el Espíritu de Dios y por corazones en los cuales ardía el poder vivificante de éste, pues eran posiciones que habían resistido a las críticas más agudas y a la oposición más violenta por parte de los maestros de religión del pueblo y de los sabios mundanos, y que habían permanecido firmes ante las fuerzas combinadas del saber y de la elocuencia y las afrentas y ultrajes tanto de los hombres de reputación como de los más viles. Verdad es que no se había producido el acontecimiento esperado, pero ni aun esto pudo conmover su fe en la palabra de Dios. Cuando Jonás proclamó en las calles de Nínive que en el plazo de 40 días la ciudad sería destruida, el Señor aceptó la humillación de los ninivitas y prolongó su tiempo de gracia. No obstante, el mensaje de Jonás fue enviado por Dios, y Nínive fue probada por la voluntad divina.